tenemos f de x es igual a 3x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces vamos a derivarlo por primera vez. F' de x es igual a 6x, el 2 pasa adelante, por 3, 6x menos 2. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que la primera derivada sea igual a 0. La primera derivada es 6x menos 2. Lo igualamos a 0 y obtenemos x es igual a 2 sextos o 1/3, ¿no? Entonces ahí hay un valor crítico, pero tenemos que hallar cuál es el f de 1/3 para saber de qué punto se trata. Es decir, para un x igual a 1/3, ¿qué punto en esta curva le corresponde? ¿Cuál es el valor de y que le corresponde? Entonces sería 3 por x al cuadrado, sería 3 por x que vale 1/3 al cuadrado, menos 2 por x que vale 1/3 más 1. Entonces el f de 1/3 es igual, acaba de salir 3 novenos, 1/3 menos 2/3 más 1. Entonces el f de 1/3 es igual a 4/3 menos 2/3, 2/3. Ese es el f de 1/3. Quiere decir que para un x igual a 1/3 le corresponde un y de 2/3 en la curva que es 3x al cuadrado menos 2x más 1, que ya sabemos que es una parábola porque tiene grado 2. Entonces ahora vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces derivamos por segunda vez, sería f segunda de x es igual, derivamos 6x menos 2 y obtenemos simplemente 6. Es decir, la segunda derivada siempre es positiva, siempre es más 6. ¿Qué quiere decir esto? La segunda derivada me da la concavidad, bien sea la concavidad hacia arriba o la concavidad hacia abajo. Entonces quiere decir que la segunda derivada yo la suelo evaluar en los puntos críticos. Es decir, tendría yo que evaluar la segunda derivada en x igual a 1/3. Pero siempre la segunda derivada, siempre en este caso es más 6, siempre es positiva, incluso en x igual a 1/3. Quiere decir que en x igual a 1/3 la segunda derivada es positiva y por lo tanto la curva es cóncava hacia arriba, ¿no? Cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba. Pero no solo es que en este punto es cóncava hacia arriba, sino que durante toda la curva es cóncava hacia arriba, porque se trata de una parábola. ¿Qué quiere decir? Que este punto, 1/3, 2/3 es un mínimo, pero un mínimo absoluto, es decir, es el punto más bajo de toda la parábola. Entonces decimos que este es un mínimo absoluto, un mínimo absoluto. Entonces la segunda derivada, cuando se aplica el criterio de la segunda derivada, se evalúa para los valores críticos. En este caso es constante. Y luego la segunda derivada se le iguala a 0 para hallar el punto de inflexión. Pero en este caso nunca la segunda derivada es igual a 0 porque siempre es igual a 6. Entonces, como la segunda derivada es diferente de 0, entonces f' de x es diferente de 0, entonces decimos que no hay punto de inflexión, es decir, no hay punto donde cambia la concavidad, de concavidad hacia arriba a concavidad hacia abajo o viceversa. No hay ese punto donde se cambia la concavidad, porque siempre la curva se abre hacia arriba. Aquí tenemos la gráfica de la parábola f de x es igual a 3x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces la parábola se abre hacia arriba, siempre es cóncava hacia arriba y el punto más bajo, que sería el mínimo absoluto, sería el punto 1/3, 2/3, es decir, 0.33, 0.67.